Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Muy buenos Luis días Eduardo para todos. Álvarez. Un saludo muy especial en este día en su devocional, Mi cita con Jesús. Comenzamos esta mañana buscando a Dios y su palabra, buscando su rostro. Un saludo, bendiciones para todos aquellos que hoy deciden también de corazón unirse en torno al Señor Jesús para que escuchemos su voz, su voz. Recordemos que estamos hablando de la sordera espiritual, ¿no? La sordera física igualmente, pero Él quiere que oigamos su voz. Él sana los oídos, Él sana los ciegos, Él sana. Los sordos están hoy sanados ya porque oímos su voz. Así que vamos a recibir este momento con una oración, a decirle al Señor, aquí estamos. Gracias por la noche que nos has permitido pasar, por el día que comienza. Muy contentos de recibir un nuevo día. ¿Está usted triste? Dice el Señor. ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Busque, llame para que unos oren por otros. Dice Santiago 5. Y dice también, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Ve? Entonces se manifiesta todas las actitudes, todo lo que nosotros expresemos, lo expresamos con cánticos, lo expresamos con oración y lo expresamos también con buscando personas para que oren por nosotros. Así que vamos a inclinar nuestro corazón a Él, cerrar nuestros ojos y pensar en Dios en este momento. Señor, quita toda distracción que haya en el corazón. Quita, Señor, todo afán, toda ansiedad, todo aquello que nos separe de ti, quítalo en este momento, Señor. Porque si estamos aquí es por ti y para ti. Si nos hemos levantado es porque y te hemos buscado es porque nuestro corazón quiere acercarse a ti, Señor. Y yo quiero hallarte en esta mañana, igual que todas las mañanas mi corazón te desea. Gracias por estos tiempos que me regalas, Señor, gracias. Gracias porque es un privilegio sentarnos a tus pies a escucharte, pero es un privilegio también obedecerte, Señor. Espíritu Santo, coloca en mí el querer como el hacer, por tu buena voluntad cada que escuche tu palabra. Que tu mensaje llegue a mi corazón y haga la obra del fruto que tú quieres que yo dé. Que mi corazón sea, bendito Dios, obediente a ti en este día. Gracias, Dios, porque te tomas el tiempo de preparar esta gran cena para que yo cene contigo, para que me siente a tu mesa. Cenarás conmigo y yo contigo hasta la eternidad. Y esa es tu promesa y lo comenzaste a hacer desde que yo te tengo en mi corazón. Te has preocupado por mi alimento espiritual que a vida eterna me lleva. Señor, y siempre colocas en la mesa los mejores platos, Señor. El plato fuerte de cada día tú me lo das con tu mano. Y por eso yo te bendigo esta mañana. Y por eso yo te agradezco con todo mi corazón. Porque te preocupas por mí como tu hija, como tu hijo que soy. Gracias, Señor, por abrir mis ojos físicos y mis ojos espirituales. Gracias por sanarme de la ceguera y de la sordera espiritual. Gracias, Señor, porque quieres que mis 5 sentidos estén habilitados para no ser engañado, para no ser burlado como tú quieres que nosotros seamos llevando una vida, bendito Dios, dependiente de ti. Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que hoy tienes para mi vida. Sella tu palabra y alimenta mi corazón, bendito Dios. Dile, Señor, yo te necesito y no puedo obviar este momento porque es el mejor que tú me das. Tu bendición sea en todos los hogares, en todas las familias que hoy te dicen, aquí estoy, Señor. Bendice cada corazón. Guárdale, Señor, yo te lo ruego, y que tu bendición les alcance a cada uno. Sus deseos en este tiempo, Señor, sean cumplidos por ti. La sanidad de sus cuerpos, Señor, en este día sea completamente, bendito Dios, que viene del cielo para cada uno que lo anhela. Gracias, Espíritu Santo, por dirigirnos. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros en este tiempo. Bendice Maryland, Virginia, bendice a Puerto Rico, bendice a Colombia, Señor. Bendice, Espíritu Santo, al Perú, al Ecuador. Bendice a Filadelfia.
Bendice cada lugar, bendito Señor, a España, cada lugar donde cada persona dice aquí estoy. Papito de los cielos, llega a esos corazones y guarda sus vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces continuamos con nuestro tema y antes del plato fuerte les voy a contar algo de una persona que oyó el sermón, pero ella no se quedó con quererlo oír solamente, sino que también lo quiso vivir. Oyó el sermón y quería vivirlo. En Lucas 6:46 hay dos clases de personas, dice la palabra. Dice Jesús continuó diciendo, ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño y me obedece, es como el que construyó su casa sobre la roca. Se hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y allí puso las bases. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha lo que yo enseño y no obedece es como el que construyó su casa sobre un terreno blando. Vino la corriente de agua y pegó muy fuerte contra la casa. La casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazos. En otra versión dice, y fue grande su ruina. Bueno, aquí el Señor Lucas 6:46 al 49 dice que hay dos clases de personas, las que oyen y obedecen lo que el Señor enseña y las que oyen pero no obedecen. ¿Sí? Escucha lo que enseño pero no obedece. Por eso es que él habla de la sordera, porque cuando la persona está sorda, espiritualmente oye la palabra, pero no la obedece, o sea, no le hace caso al Señor. Entonces es un problema porque dice que la persona vive en la ruina, o sea, se va cayendo esa casa, vienen los problemas. Dice, la construyó sobre un terreno blando. ¿Cuáles son las bases? ¿Cuál es esa roca? Jesucristo, su palabra, ¿sí? La obediencia nos lleva a construir sobre la roca. La roca es Jesucristo. Entonces dice que una anciana salía de la iglesia y una amiga se la encontró y le preguntó, ¿ya terminó el sermón? No, respondió la anciana, ya lo predicaron, pero no se ha terminado. Ahora voy a hacer mi parte del sermón porque voy a vivirlo. Entonces, mire, cuando una congregación, por pequeña que sea, reacciona de manera tal por causa de los sermones que el pastor predica, el beneficio es incalculable. ¿Ve? Por pequeña que sea, porque no importa el número de personas, lo que importa es que el que escuche reaccione a lo que el Señor está diciendo. Y allí es donde se muestra que los oídos fueron abiertos. ¿Ve? Entonces, por eso es necesario poner mucha atención a lo que el Señor hoy nos dice. Hay que conocer de verdad a Jesús de Nazaret. Ese es todos los días, nuestro gran propósito, nuestro objetivo cuando nos sentamos a escuchar la palabra. Tenemos que conocer, y en eso consiste la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Le preguntaron al Señor. Y el Señor contestó, la vida eterna es que conozcan al verdadero Dios, al Dios verdadero, y a Jesús, el Hijo de Dios que fue enviado. ¿Ve? En eso consiste la vida eterna. Yo una vez estuve viendo un video que me llamó la atención de un hombre judío. Hace poco lo vi. Y este hombre, pues no se había convertido, pero había reunido un grupo de personas para enseñarles que Jesús no era el Mesías. Y él sacaba en un tablero, les escribía que no lo era porque no cumplía una cantidad de ritos, y entre ellos que no era el ungido del Señor, que la santa unción que se prepara, la santa unción con los aceites, que habla la parte del Éxodo, dice que se prepara de esta y de esta manera para ungir las personas y que David fue ungido como rey.
pero que Jesús en ningún momento lo ungieron. Entonces él saca de esos versículos muy lejos de lo que son las profecías. Y yo me quedé asombrada porque ellos leen la Torá, pero entonces esas profecías para él estaban, o sea, estaba completamente ciego. Y estaba esta mañana oyendo la palabra, porque yo pongo el altavoz mientras me voy organizando y todo, y estaba escuchando la palabra. Y los judíos se vinieron contra él, muchos no creyeron, muchos, hubo una sanidad de ciegos, hubo muchas sanidades de ciegos, pero hubo uno que revolucionó a Jerusalén, porque lo llamaron, él hizo el milagro en un tiempo de el Shabbat, que cuando no se puede pues ni tocar nada, el Señor se violentó todas esas leyes de hombres y sanó al ciego, y eso se formó, y él había sido de nacimiento ciego. Llamaron los padres, le preguntaron a los padres, le llamaron al Señor hijo del demonio, bueno, de todo dijeron. Y muchos creyeron y otros no, entonces se formó disensión, divisiones, pleitos, porque él sanó. Entonces esto todavía existe, los judíos, el que no han creído, llaman, tienen su grupo de personas, hacen una escuela bíblica de que con cosas, números, y la gente que está ciega igualmente, entonces van creyendo en eso y por eso hay tantos problemas para conocer a Jesús. Los judíos leen la Torá y a mí me extrañó porque en la Torá están las profecías del nacimiento de Jesús. Por eso es necesario leerlas nosotros y no dejar que el corazón se dañe para escuchar voces del enemigo que siempre ha querido borrar el nombre de Jesús. Siempre le ha puesto problema a Dios para que no se crea en Dios, para que se dude. Por eso es necesario también que la palabra llegue como es a nuestro corazón, porque quien rechaza la palabra introduce la más profunda división en su vida y con otros, como hacían los judíos. Por más que Jesús estaba enseñando y lo veían, siempre estaban allí para atacarlo, para decirle cosas. Usted lee la Biblia en el Nuevo Testamento y todos los judíos se le venían encima, era para decirle cosas, pero y hablaban entre ellos. Este es un hijo, no es hijo de Dios, es un demonio. Mira, sana en los momentos que no se debe sanar, en el día de reposo, y eso se formaba tremendo problema. Entonces, por eso los milagros no son los que hacen que las personas se conviertan al Señor, es la palabra. Como tú la recibas en tu corazón, ya lo vimos, las clases de terreno. Entonces, en Juan 10:10 dice, cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar, destruir. Yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Traducción del lenguaje actual. En la Biblia Reina Valera dice, yo he venido, ¿cierto? El ladrón vino para matar, destruir, acabar. Yo he venido para que tengan vida y tengan en abundancia. Dice para que la vivan plenamente. ¿Ve? Vivirla plenamente. Entonces esa abundancia de vida es la plenitud que nos da el Señor al tener paz, al quitar todas aquellas cosas que la ansiedad que nos enferma. Dice, el ladrón llega. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Ustedes han oído esa palabra muchas veces, yo también. Y muchos hemos creído que el ladrón es el diablo. Y decimos, el diablo vino para robar, matar, destruir. Aquí habla del ladrón cuando llega. Se dedica a robar, matar, destruir. Y está hablando de un ladrón porque es una persona que se roba las ovejas. Ovejas que no le pertenecen. Se las roba. Entonces no es el diablo. Hemos estado equivocados. A veces repetimos cosas que otros repiten, pero cuando vamos a la escritura decimos, esto no es así. Por eso hay que leer, si yo voy a leer el capítulo 10, yo tengo que leer el 9, el 10 y el 11 para saber de dónde viene esa parte pues, central del sermón, de la palabra. Y yo me puse a hacer esto en este devocional y dije, wow, esto no es como hemos creído y repetimos que otros dicen equivocadamente una palabra y la repetimos, que es el diablo. No. Resulta que el Señor siempre ha enseñado con las cosas de la naturaleza. Les enseñó, ¿se acuerda que vimos ayer?
¿Por qué le habla por parábolas? ¿Por qué les enseña a la gente? Dice, porque ellos viendo no ven y oyendo no oyen. Entonces hay que enseñarles así como haciéndoles muñequitos, como uno dice, figuritas. Entonces él siempre tomaba las cosas de la naturaleza, por la parte más simple para enseñar lo espiritual. Y pasó lo mismo con el redil. En el tiempo del Señor había muchos rediles, muchos pastores, muchas ovejas. Entonces él se compara con el buen pastor. ¿Y qué pasaba con esos rediles? En esos pueblos había un redil público. Y por la noche todos los pastores, todos los que vivían en aquel pueblo, traían sus ovejas al redil para que allí pasaran la noche. Su costumbre era entregar esas ovejas al portero del redil, quien las cuidaba. Y entonces se iban a sus hogares tranquilos para pasar la noche. A la mañana siguiente, entonces ellos venían, identificaban ante el portero sus ovejas y entonces él les permitía entrar por la puerta para llamar a sus ovejas. ¿Sí ve qué hermoso? Entonces de allí saca el Señor esta enseñanza con él. Y entonces ahí en el versículo 1 y 2 de Juan 10 dice, de cierto os digo. Recordemos que cuando el Señor habla dos veces es porque hay que ponerle cuidado a esa enseñanza. Porque está hablando para prestar atención, para que uno se centre y diga, me habló, como cuando uno llama a su hijo dos veces y le dice a la tercera, vea, no respondo. El Señor nos habla, nos llama la atención. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Como ellos lo estaban acusando, los fariseos, de tantas cosas, los judíos no convertidos, los que no querían creer en Jesús, no quisieron creer en las profecías. Él comienza esta enseñanza ante todos, dado a lo que veía en el redil, lo que pasaba con su pastor de sus ovejas. Dice, él las identificaba. Pero entonces comienza como el pastor donde entra, llega, dice, entra por la puerta. El que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces es un ladrón, una persona que viene a robar las ovejas. Pero mire lo que él enseña, hermoso. Entonces ahora con este discurso sobre la puerta del redil presentó sus credenciales que lo identificaban como el Mesías, el Hijo de Dios, porque ellos estaban pidiendo señales, estaban pidiendo pruebas de que él era el Hijo de Dios. Y entonces él comienza a explicarles el redil que presenta aquí como la nación de Israel en ese entonces. ¿Sí? El redil donde él está y nosotros sus ovejas. El Salmo 100 también habla de esa parte. Nosotros ovejas de su prado somos. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que él nos hizo a nosotros. Entonces Jesús les estaba diciendo que él había entrado por la puerta. Siguió diciendo que cualquiera que no entrara por esa puerta, sino que se entrare por otra parte, era un ladrón, era un salteador. Y esta era una declaración importante que hacía en cuanto a sí mismo, diciendo, yo soy el buen pastor. Él dijo, yo he entrado por la puerta, es decir, que había entrado legalmente. Tenía la legalidad de parte de Dios como pastor. Tenía la legalidad para hablar a la gente porque era un enviado de Dios, que había entrado en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y no le creían. Él entró como lo establecido por la ley. Cuando dijo el apóstol Pablo en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pablo también lo estaba aseverando porque en ese Jesús es que nosotros hemos creído. En ese Jesús que nació de una virgen, que nació de una mujer y nació bajo la ley. Entonces Jesús entró por el linaje de David conforme a la profecía de Lucas 1:32.
Hoy voy a leer muchísimos versículos, pero los que no, ustedes anótenlos para que ustedes vayan y los lean. Entonces él entró con ese, por medio de ese linaje, Lucas 1:32. Él nació en Belén, conforme a la profecía de Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Imagínense, ahí ya estaba esa profecía. Él fue el cumplimiento de esa profecía. Nació en Belén. Y no solo era el del linaje de David, sino que también fue nacido de una virgen, conforme a la profecía de Isaías 7:14. Isaías 7:14 habla que nacería de una virgen. Y en el tiempo que él nació era el retoño del tronco de Isaí, conforme lo encontramos en Isaías 11:1. Entonces esto es muy interesante que nosotros lo tengamos en cuenta, lo leamos y veamos cómo el cumplimiento de esas profecías se fueron dando. Otros se quedaron completamente ciegos y sordos y no quieren entender. Por eso es lo que está pasando en Israel en este momento, por eso las guerras, todo. Entonces, en aquellos tiempos, el linaje real de David había descendido a un nivel como de campesino, ¿sí? No había más majestad real. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que Isaí también había sido un campesino de Belén. De hecho, criaba ovejas. Su hijo David fue ungido con aceite y por ese linaje se convirtió en linaje real. Pero cuando nació ya el Señor Jesús, fue simplemente una rama del tronco de Isaí, el campesino. Era simplemente un carpintero y hasta llevó la ropa de carpintero. ¿Cierto? Con cuánta precisión se cumplieron estas. Y en esas son las que nosotros creemos cuando estudiamos la vida de Jesús. Luego vino entonces, conforme a la ley mosaica, le llevaron al templo cuando tenía 8 días de nacido. Una y otra vez Jesucristo aclaró que no había venido para destruir la ley, sino para cumplirla. Él era el Mesías y había entrado por la puerta de las ovejas. Legalmente era un enviado. Ningún otro podía tener las credenciales que él tenía. Cualquier otro podría haber sido ladrón y salteador y había podido entrar por otra parte y hubiera podido presentar credenciales, pero no había podido presentar credenciales ninguna. Pero él las estaba presentando todas, ¿sí? Entonces, en el capítulo anterior, en el 9, les decía, ese ciego fue excomulgado, excluido del templo, porque él dijo, es un hombre llamado Jesús. Y los líderes religiosos habían rechazado a Jesús y lo estaban desafiando. Entonces recordemos que le han preguntado, ¿acaso nosotros también somos ciegos? En el capítulo 9 le preguntaron. Y el Señor le dijo muy claro a ellos que eran ciegos, que eran ciegos. Entonces ahí es cuando él presenta sus credenciales. Lo que aparece en este capítulo fue una gran declaración. Israel era el redil y Jesús era el buen pastor. En ese entonces, ¿cierto? Él estaba hablando y diciendo, y hoy sigue siendo el buen pastor de nuestras vidas. Él sigue pastoreando nuestras vidas. No sé usted cuántas veces se ha dejado pastorear del Señor y ha oído su voz porque Él llama a sus ovejas por su nombre, ¿sí? Entonces, Él tenía las credenciales como para ser el Mesías, pero ellos no creyeron, ellos no creyeron. Por eso Jesús en el versículo 25 de Juan 10 les dice, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y ellos no creyeron. Todas las cosas que él hizo, muchos, muchísimos se burlaron, todo lo que pasó. Luego ya en el versículo 3, mire lo que él dice. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Lo que él había visto, lo que él había visto ahora lo lleva a un plano espiritual y les dice, yo soy ese buen. Pero dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Muy importante, mire, el portero aquí representa al Espíritu Santo.
Por eso Él nos dejó el Espíritu Santo para que nos enseñara las verdades de Cristo. Cuando el Espíritu Santo no está en una persona, no podrá entender nada de esto. Entonces ese portero representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre él, recordemos. Y todo lo que realizó Jesús lo llevó a cabo mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba abriendo los oídos de sus ovejas para que oyeran la voz del pastor. Sus ovejas respondieron inmediatamente. Entonces, esto es lo que se relaciona con este capítulo que estamos viendo cuando sanó a los ciegos, sanó a los sordos. Pero los líderes religiosos de ese entonces eran ciegos tanto físicamente como espiritualmente. Y además tenían sordera. No quisieron oír voz. Cuando yo me niego a escuchar la palabra como es, soy sordo, o sea, no puedo dar, no puedo responder. Entonces, por eso él llamó a los suyos por su nombre y los condujo fuera. ¿Sí? Los condujo fuera. ¿Para qué? Para alimentarlos, para darles todo lo que él anhelaba y cuidarlos. Por lo menos el ciego le oyó cuando él lo llamó. El ciego lo oyó. ¿Quién más oyó su llamado? Pedro, cuando era Simón. Jesús cambió su nombre por Pedro, que quiere decir piedra. Y esa es la parte para nosotros de un ejemplo. Cualquiera de nosotros puede haber sido Simón, una persona débil, una persona inestable, una persona temerosa, y le cambia el nombre por una persona osada, una persona que no le da pena compartir del Señor, que no le da pena hablar del Señor. Llamó a Santiago, llamó a Juan, llamó a Natanael, llamó a Felipe. Nosotros vemos en la Biblia todos los llamados del Señor. Los llamó por su nombre y a otros les cambió el nombre. A Jacob le cambió el nombre. Se separó debajo de un árbol llamado sicómoro en Jericó y llamó a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, desciende, porque ha venido hoy la salvación a tu casa. Entonces él llama a sus ovejas por su nombre. Cuando resucitó a Lázaro, le dijo, Lázaro, sal fuera. Y es importante, por eso el nombre nuestro está escrito en el libro de la vida. Dice, se escribe el nombre, nunca será borrado. Solamente que usted mismo, usted misma, haga que ese nombre se borre, pero por la parte del Señor, Él no lo quiere borrar. Pero la Biblia nos habla en Apocalipsis que muchos nombres fueron borrados. Y no es que el Señor lo quiera hacer, sino que la persona ya no quiere tener ese nombre allí escrito, tremendo. Entonces el nombre, Él nos llama por el nombre y nosotros, mira, hay una cosa importante, que cada que el Señor nos llama por el nombre, así va a ser cuando venga por la iglesia. Nos va a llamar cuando vengan también la resurrección de los muertos, porque ahí lo muestra en Lázaro, va a ser con el nombre. Y si usted no ha aprendido a escuchar la voz del pastor, si no tiene esos oídos bien claritos a esa voz, ¿cómo se va a levantar? Lázaro tuvo fue amigo del Señor. Era una familia. ¿Se acuerdan que él llegaba allí? Dice que amaba a Marta, a María y a Lázaro. Eran 3 hermanos. Y él mantenía allí, en esa casa. Era la casa donde él reposaba, donde él comía, donde él se tomaba su tinto, donde contaba los milagros, donde descansaba. Y quería mucho a Lázaro. Pero Lázaro muere. Y entonces ahí vemos que la amistad con el Señor, la relación con el Señor, hace que nosotros distingamos su voz. Y cuando Él lo llama, sal fuera, sal de esa tumba, Lázaro se levanta, que oye su voz. Y así seremos levantados, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, dice Primera Tesalonicenses 5 del 3 en adelante. Entonces, yo creo que el Señor llamará por su nombre a cada uno de sus hijos. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y las llamo por su nombre.
Yo quiero oír personalmente siempre la voz de mi pastor, ¿ya? Entonces es lindo saber que Él conoce mi nombre, que Él se lo sabe, que Él lo tiene en su corazón y lo va a pronunciar siempre y en esa ocasión especial. Entonces, si usted lo cree, si usted cree que su nombre está escrito por la mano del Señor en el libro de la vida, a usted le va a llamar y siempre le va a llamar. Y cuando Él quiere que usted se levante temprano, Él le llama, Él le llama. Usted va a oír pronunciar su nombre. A mí me ha dicho Amparo, Amparo, y lo he oído una vez en Jerusalén, cuando yo les conté el testimonio, no me enfermé, oí claramente, pero el agua no es la que sana. Entonces Jesús condujo las ovejas fuera del redil, allí en la nación de Israel, para sacarlas de qué? Del judaísmo, de la ley, de las cosas equivocadas que ellos estaban viviendo. Lo mismo es, Él hace con nosotros todavía. Él nos saca afuera del redil para enseñarnos, para alimentarnos, para mostrarnos un nuevo redil, un redil que esté completamente hecho por Él, ¿sí? Entonces aquí los líderes religiosos, las personas que son religiosas, que no creen sino en lo que ellos escasamente han visto, ¿cierto? Pero no se abren a oír al Señor, a ver al Señor aún a través de la naturaleza, de las cosas que Él nos presenta, entonces tienen problemas. Y aún por creer en el Señor Jesús como el ciego, que fue expulsado del templo, Él también quiso conducir. O sea, cuando fue expulsado del templo, el Señor dijo, venga para acá, que usted tiene este redil conmigo. Y ya le tenía preparado un redil a ese ciego fuera del judaísmo, de los errores que estaban sintiendo, viviendo ellos, viviendo por la ley, mas no tenían en su corazón, el Mesías no había nacido. Entonces tenemos que oír la voz de nuestro pastor, porque Él nos llama siempre por nuestro nombre y en la resurrección igualmente lo hará. El versículo 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Las ovejas lo siguen porque conocen. Mira, hay muchas personas que siguen hombres, ¿sí? Yo sigo es que él es tan bello, me ha ayudado tanto. Sí, está bien, porque nosotros nos llenamos del amor de Cristo para ayudar a los demás y lo hacemos con amor. Pero hay que oír la voz de Dios a través de ese pastor que Dios le ha colocado. Claro, honrar su pastor, respetar su pastor, todo lo que la Biblia nos enseña. Pero es la voz de Dios que tenemos que distinguir, porque cuando llegue el momento, no es nuestro pastor físico que Dios nos puso para ayudarnos, que nos va a llamar la voz del mismo. ¿Eh? Entonces Él no solamente llama a sus ovejas por su nombre, sino que también las saca fuera de ese redil. ¿Y qué hacían en ese entonces? Vean, ese tiempo, cuando sacaban las ovejas, las marcaban con un hierro candente, así como todos los animales, porque las hacía propias, ¿no? Estas son mías, las sacaba y estas me pertenecen. Pero el pastor llama a las ovejas primero porque conocían su voz, luego para marcarlas y luego para que lo siguieran, lo siguieran y pudieran, cada que se vinieran en manada, el pastor lo seguían a él. Pero el buen pastor, ¿cómo nos marcó a nosotros? Con un hierro candente, así que nos doliera, o con su amor. Nos marcó con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo maravilloso, ¿sí? Cuando se predica la palabra de Dios, Él está llamando a sus ovejas. Cuando estamos haciendo esos devocionales, cuando se predica en el nombre de Jesús, entonces Él está llamando a sus ovejas y coloca al Espíritu Santo, porque Él es el que abre los corazones de las personas y empiezan las ovejas a oír la voz del pastor. Yo nací así oyendo la voz del pastor. Yo nací en un redil
donde había muchas ovejitas, y yo escuché esa voz que me dijo, yo te amo. Era lo que yo quería oír. Entonces Él va a sacar siempre a sus ovejas de un sistema legal, de una iglesia o comunidad donde no se esté alimentando completamente bien la oveja, donde no se les esté dando el cuidado que necesitan. Él las va a sacar. Siempre habrá ese pastor que les quiera guiar. Por eso necesitamos estar con los sentidos puestos, orar cuando nos sintamos incómodos en algún lugar, como que sentimos como que no estoy creciendo, como que no me está dando esa parte del alimento que yo necesito. Como que, o sea, Él va a sacar a esas ovejas con su mano poderosa. Porque no es posible, óigalo bien, que las ovejas del Señor, cuando oímos su voz, cuando pertenecemos a Él, seamos engañados permanentemente. Él no lo va a permitir. No lo va a permitir. Entonces es verdad que algunas ovejas pueden meterse en alguna secta falsa, es verdad. Hay varias clases de ovejas, la pierniquebrada, la gorda, hay varias clases de ovejas. Y pueden meterse en alguna secta falsa o en algún culto que el Señor no ha querido que se metan, pero la oveja se voló, se saltó la cerca. Pero al final, cuando él empiece a oír, esa ovejita empiece a oír una voz diferente a la de su pastor, vuelve otra vez, vuelve a ese redil. Y entonces el Señor la abraza, por eso él dice, voy a buscar, a dejar las 99, voy a buscar la que se me ha perdido. Porque él sabe, el Señor, el buen pastor hace eso. Y es cuando él coloca en sus pastores, en sus llamados, el que tiene legalidad, coloca el sentir de llamar a esa oveja, de buscarla, decirle, ¿cómo estás? Estoy pensando en ti. ¿Ve? Estoy pensando en ti. Entonces, donde quiera que la palabra de Dios es fielmente predicada, óigalo bien, es fielmente enseñada, las ovejas van a oír la voz del pastor. Podemos confiar en nuestro Señor Jesucristo cuando ahí en el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi el capítulo. Yo soy una oveja, a mí me encanta porque me deleito mucho leyendo la Biblia, es por eso, porque allí es donde uno escucha la voz del Padre. Entonces ya para que terminemos, los dejo con el versículo 5 y 6 de Juan 10. Dice, pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Y puede haber muchas personas que hoy mismo lo que el Señor está diciendo, vamos a seguirlo estudiando más adelante, porque es precioso para que nosotros aprendamos a amar ese paso y a seguirlo. Padre, gracias. Gracias por esta mañana regalado, este día nuevo, Señor. Gracias porque tú nos invitas a conocerte, a entenderte en Jeremías. No se alabe el sabio en su sabiduría, el rico en su riqueza, el valiente en su... Alábese quien se ha de alabar en entenderme que yo soy y que todo lo que quiero hacer en la tierra, hago en el cielo y en la tierra. Señor, queremos conocerte, queremos alabarte, bendecirte por darnos la oportunidad de conocer nuestro buen pastor, el que da su vida por las ovejas, el que no es, que tiene legalidad porque fue llamado, escogido y apartado. Y a nosotros, Señor, que porque el buen pastor, el pastor de las ovejas y el pastor de pastores eres tú. Y tú nos enseñas a ser pastores, Padre. Yo me acuerdo cuando yo te dije, yo no sé hacer esa función. Yo no la sé hacer, porque nunca fue por mi mente la función de un pastor. Y es tan delicado, papá, es tan fuerte. Yo te dije, yo no lo sé hacer, pero me has enseñado a través de tu palabra, Señor, lo que tú quieres que nosotros seamos. Para tener legalidad como tú tuviste tus credenciales y las mostraste, Señor, nosotros también
Tú nos has dado credenciales de la fe. Por eso, Espíritu Santo, llénanos de ti. Llénanos, Señor, de tu presencia todos los días. Llénanos, Señor, para siempre hablar la verdad de tu palabra, para que la leche espiritual no sea adulterada, sino que venga de ti, de tu mano, y beberla en las ovejitas que vas llamando, que vas cautivando, como un día empezamos nosotros, hasta comer ese alimento que ya lo comemos solo porque nos enseñaste, pero viene de tu mano, Señor, viene del cielo. Cada día nos das esa palabra, ese maná, ese alimento que nos satisface. Bendito Dios. Sigues abriendo los ojos de todos aquellos que vienen tras de ti. Gracias, Señor, porque a cada uno llamas por su nombre. Y hoy, Señor, esos nombres están en tu corazón para bendecirlos. Hoy, Señor, todos los que escuchamos hoy tu voz, hay una bendición muy especial para cada uno. Así que cree porque al que cree, todo le es posible. Siente hoy la voz de ese pastor que te llama, siéntelo, que te dice, yo te amo. ¿Por qué te vas de mí? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te angustias cuando yo estoy contigo? Cuando yo te quiero bendecir, cuando yo te quiero sentar en mis piernas, limpiar ese lodo, quitarte esa ceguera y esa sordera y guiarte por las sendas de la rectitud hacia la vida eterna, el camino eterno. Yo soy ese camino, yo soy esa verdad, yo soy esa vida. Papito de los cielos, permítenos ser esas ovejas que oímos tu voz todos los días. Gracias por cada ovejita de tu redil. Gracias porque el Salmo 100 lo dice. Entremos por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. Te bendecimos, Señor, porque ovejas de tu prado somos. Gracias, Padre. Gracias por ser ese pastor hermoso. Espíritu Santo, gracias por revelarnos cada día más a Jesús. Espíritu Santo, sigue guiándonos en este día y sigue sanando corazones para que oigamos siempre, oh Señor. Ya nos enseñarás cuál es el salteador y el ladrón. Ya empezaste a enseñarnos que no tiene legalidad, el que no es llamado ni es. Por eso, Señor, te doy gracias porque en un día como cualquier día, Señor, tú quisiste que viniera a ti y me diste ese privilegio, Señor, de sentarme todos los días a oírte para enseñarme, Señor, cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Tu bendición sea en todo lugar, en cada familia, en cada hogar aquí presente, Señor. Sea tu bendición y sea el pastoreo tuyo en las noches, trayendo paz, trayendo alegría, trayendo gozo en este día a cada corazón y la esperanza que eres tú. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me les bendiga. 6 de la tarde, oración de intercesión. Mañana tenemos devocional. Mañana es acción de gracias aquí en Estados Unidos. Se celebra la acción de gracias que comienza la Navidad del americano. El americano comienza a celebrar su Navidad con la acción de gracias. Pero para nosotros es un día de acción de gracias por todo lo que nos ha dado Jesús, nos ha dado Dios como hijos y tenemos mucha gratitud. Entonces en ese día se celebra algo bien especial y el pavo y no sé qué, pero nosotros ponemos nuestro corazón en Jesús. Así que mañana el devocional será a las 7 de la mañana. 7 de la mañana, un devocional especial, acción de gracias. Así que quedan todos cordialmente invitados. Tengamos ese devocional buscando al Señor de una manera muy especial. Dios me les bendiga. Un abrazo.